El infierno está vacío, pues todos los demonios habitan aquí. Bienvenidos a la oscuridad. Bienvenidos sean al exorcista. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, ¿Qué dice Pazuzu? antes de comenzar, estoy feliz porque estoy compartiendo set con el padre Tony. Bueno, creo que primero que todo quiero dejar claro que esto es desde el marco y el contexto del entretenimiento. No Desde el quiero, respeto, desde el desde el respeto. respeto, no quiero herir susceptibilidades, solo es una imitación de la película. Porque Que deberías de venir vos también personificado. no, yo vengo personificado. Bueno, ¿de qué venís personificado? Hoy vengo personificado de un experto en el exorcista de 1973. No, yo creo que aquí se ve el compromiso con el Vamos, proyecto. bueno, es lo que yo digo, pero bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver ese compromiso y esa experiencia en películas que marcó el género del terror. No, y aclarando, de hecho, vos procesás la fe católica, entonces todo es del respeto, es show, recuerden el show, no se lo tomen tan en serio. De hecho, porque tenemos muchos Soy, fans católicos, ¿va? Que se han molestado por este mes de Halloween. Han tenido miedo. Y qué mejor manera de cerrarlo que, para mí, la mejor película de terror de toda la historia. Una película que sí marcó bastante el género de terror. Se decía que en esos tiempos incluso la gente vomitaba cuando entraba al cine. Daban hasta bolsitas para poder Ah. vomitar. No sé qué tan cierto. Sí, O sea, eso te iba a preguntar yo. ¿Qué base cierto, tenés para decir hubo un eso? cierto marketing desde que empezaron. Bueno, sí hubo problemas en el set y todo eso, Correcto. pero sí hubo un cierto marketing de que la Linda Blair había muerto. Entonces sí hubo ese miedo que le metieron a las personas como para dar más publicidad a la película. Es que también hay que decir que es un éxito comercial el hecho de vender la película como que está maldita. Y después lo fueron utilizando en muchas más películas, como el proyecto de La Bruja de Blair, por ejemplo, que dijo que los eventos eran reales. Ya con el tiempo dijeron que no, que era mentira. Incluso le pagaron Ujú. a los protagonistas para que no salieran un buen tiempo de las casas, que estuvieran ocultos. Entonces sí fue dando las bases para generar el miedo. Sí, te diría que hay un antes y un después a partir de esta película. De este libro escrito por William Peter Blatty. De ahí sale la historia. Exacto, que de hecho es un caso real. Él se basó en un caso real cuando estaba en la universidad en 1949 de un exorcismo real que está documentado y todo en periódicos viejos. Lo vamos a andar más adelante, pero quiero que sepan que hay gente que le tiene miedo a la película. Vamos a tratar de darlo desde un enfoque, vamos a decir, un poco cómico, pero también serio. De hecho, o sea, Tony viene de sacerdote, o sea, ¿qué más cómico quieren que eso? Desde ahí la seriedad que tenemos. Pero vamos a darle para la película hasta cierto punto sí es un culto del cine, entonces se merece respeto. Así es. Es que por favor quédense. Recuerden, los amamos. La película es dirigida por William Friedkin, basada en la novela de William Peter Blatty. Esto fue inspirado en un exorcismo real que ocurrió en 1949. La lucha entre la fe y la duda, el bien y el mal, y la pérdida de la inocencia son temas que tocaremos en esta película. Fue una de las primeras películas de terror que fue nominada al Oscar como mejor película. La película de hecho fue muy bien recibida por la crítica. Fue nominada a 10 premios Oscar y ganó 2. A mejor sonido, si mal no recuerdo, y a mejor guión adaptado. ¿Quién la criticaba? Que la gente bien criticó. Ah, el padre viene chistoso. El padre viene chistoso. No, está bien que asumas tu rol de padre. No, la verdad que... Y bueno, Escondan a sus niños, escondan a sus niños. No. Ajá, perdón, ¿qué ibas a decir? Vamos a continuar. Ganó mejor guión adaptado, pues el guión lo hizo el mismo autor de la novela, William Peter Blatty. Él fue el que hizo, entonces gana fácilmente, creo yo, porque él ya sabía más o menos, creo yo, cómo llevar la película hacia ese suspenso. Y el mejor sonido, pues creo que una canción icónica. O sea, si André, por favor, la puedes poner aquí. Yo sé que ya la pusiste en el intro, pero si puedes ponerla aquí, ¿qué sonido más tétrico? Y es como cuando lo estás escuchando, no sé si a vos te pasa, pero si lo estás escuchando solo, te produce como incomodidad, como ansiedad, como un sentido Sí, no sé, de desesperación. No sé, a veces estas canciones que te generan incomodidad, son como de niño, pero ¿por qué te generan una incomodidad?
Pero ¿cómo de niño? No sé, Explícate. o sea, que son canciones como O sea, Witsy Witsy Araña, por ejemplo, la han puesto en varias películas de miedo. o sea, vos estás comparando Witsy Witsy Araña con la canción del Pero es que las Exorcista. han puesto, bueno, en Dead Space ponen esa canción como película, como canción de miedo. Pero ¿sabes qué? Genera un poco de terror. A mí me produce curiosidad cómo que desde el momento que te vestís como sacerdote pensás en canciones de niño. Extraño, ¿no? Pero ok, siguiendo adelante con la historia, Yo guardo silencio. ya que El silencio no es tiempo perdido, ¿sabes? El silencio de los inocentes, que esa fue Es la la primera primera película película de de terror, terror. en ganar un Oscar. Yo sigo diciendo que es un poco thriller psicológico. Bueno, Suspenso, cuando ya le pero va a llegar el momento. ya le ¿no? daré un momento. Y bueno, al final una película que hay varios detalles también de la filmación, de la toma de escena. Justamente esta escena, No, pues, una de las mejores. yo creo que si hablamos de tomas icónicas en el cine, de planos de cine, creo que este fácilmente, si no es el mejor, es un top 3 en la historia del cine. Cualquiera que vea esa fotografía sabe de qué película Porque está incluso hablando. sale la luz de la ventana, así como lo que se va a enfrentar el padre Miller. Y hay algo, bueno, hay algo interesante que en ese tiempo empezaba el cine francés experimental. Ujú. Y en la película hay un francés que está dirigiendo una película. Y este muere, si no me equivoco, le cana. No sé qué le pasa en la Sí, película, sí. no me acuerdo. Pero muere. Pero yo creo que ahí sí es una crítica que en aquellos tiempos que estaba Coppola, como quien dice, los que marcaron el sistema de cómo dirigir una película, estaban en contra de todo este tipo Sí, de cine exacto. experimental. El mismo Martin Scorsese ya había hecho varias películas. Por eso en la película como que lo ridiculizan, porque era un director francés y en una parte le dicen así como, ¿y qué vamos a grabar? No sé, yo lo estoy inventando. Bueno, este director francés en la película es el personaje que está hostigando al mayordomo, que le dice, vos sos nazi, vos sos nazi. Entonces sí, Y busca que lo termina ridiculizarlo. ahorcando en una escena bien cómica. Ahora, lo interesante o cuanto menos curioso es que este actor sí murió días después de haber No, pues grabado claro. días después de haber grabado, también estaba Claro que viejo. murió y ya estaba grande. Ya, Días o sea, obvio después que iba a morir. se le atribuye a la película porque días después le pegó un paro cardíaco, pero estamos hablando de no años, sino que días después de haber grabado la película. Y sí habían muerto nueve actores Exacto. dentro del set. Algo que me encanta de la película y... Eso sí es cierto, no es marketing. Sí exacto. murieron los 9 Es mi actores. película favorita de terror por algo, por todo el misticismo que rodea la película, porque a varios miembros, no solo actores, sino del set, que participaban alrededor de la escenografía, les pasó cosas muy extrañas. Como vos decís, murieron familiares, murió gente, de hecho, también. Habían dicho que Linda Blair había muerto y había quedado como loco. Sí, Pero realmente eso sí no llegó a pasar. También hay un montón de mitos que no son verdad, o sea, no están documentados ni tampoco era obvio que era mentira. O sea, como por qué Linda Blair iba a morir si estaba grabando otra película, de hecho, cuando estrenó El segunda. Exorcista. Ajá. Bueno, estaba en otra película nueva y después salió la segunda, que creo que sí fue una mala adaptación. Ya la de Maladó, la Ese 3. de John Bruman. Hace poco también salió una El Exorcista Comienzos, algo así. Pero ese es el remake. Entonces básicamente fue como un remake y la que hace Blatty, que es la 3, también no pasó a mucho, que es el original, o sea, es el que escribió la obra. No, de hecho, El Exorcista 3 para mí es una buena película de terror. Mejora bastante. Mejora bastante la 2. De la 2. Bueno, la película favorita de nuestro buen amigo Dahmer, que por cierto se viene capítulo, ¿no? De Jeffrey Dahmer. Pues básicamente eso. Bueno, se incendió el set también. Hubo un incendio que cayó llevó un a... rayo. Ya vamos a llegar a esos temas, pero es interesante eso. todo lo que pasó alrededor de la película. Pero bueno, ahora ya podemos comenzar directamente a desentrañar. ¿Qué cree usted, padre? El exorcismo. De Linda Blair, ¿cuál es el nombre del personaje? Regan. Hace entrañar el exorcismo de Regan. O la pubertad. Exacto. Y que este otro enfoque. Que es una buena manera de marcarlo. Algo que me gusta mucho de la película es que si vos no crees en esas cosas, no necesariamente tenés que pensar que eran sucesos paranormales los que ocurrían. Puede ser un simbolismo de la pubertad, ¿verdad? Que la niña iba cambiando. Exacto. Puede ser un problema psiquiátrico a raíz de que ella no creció con su papá, a raíz de que jugaban la Ouija también. O sea, que es un juego que no sé si sea el más indicado para jugar con un adolescente. Bueno, es que la Ouija sí, ¿verdad? Tiene sus tiempos allá remotos. Pero en sí quien lo popularizó fue Hasbro. Exacto. Como un juego. Que significa sí. Oui. Es sí en francés y en alemán. Y al final lo terminan popularizando esta marca de juguetes. Y al final es un juguete realmente. No, bueno, y hablando de la Ouija, las películas lo terminan dando un significado, porque sí se supone que por eso entra el demonio en Regan, porque había convocado a un demonio jugando la Ouija.
Que de hecho, si ves la película y tratas de analizarlo un poco, te das cuenta que no fue porque jugaron la Ouija, sino era porque el papá de ella anduvo en Irak. Y ahí fue donde Llevó al... básicamente tuvo contacto con el demonio y el demonio pues empezó a tocar lo que más quería él. Es el Justamente, simbolismo de la película. justamente así empieza la película con, si Ujú. no me equivoco, el padre Miller Padre Miller. haciendo una expedición en Irak, Así que en bueno, la antigua Mesopotamia. ya podemos comenzar. La historia comienza en Irak. El padre Merrin aparece en una excavación arqueológica donde encuentra una medalla de San José y una pequeña estatua del demonio denominado Pazuzu. La escena es simbólica. El enfrentamiento entre el bien y el mal está por comenzar. Merrin siente una presencia oscura, una anticipación del enfrentamiento final. En la película usualmente no se menciona mucho realmente quién es el demonio que aterroriza o que está en ese momento. Pero pues se dice que es de la mitología mesopotámica, que es Pazuzu. Que en sí en aquellos tiempos, a lo que hablábamos anteriormente, no se consideraba si era bueno o malo. Este era como el demonio de los vientos, de las plagas. Y realmente simplemente era como alguien que, como una deidad, se podría decir, que generaba todo este caos en la película. No se va a mencionar mucho en la película, pero de ahí viene y se ve que el padre Miller, pues como que llevaba tiempo luchando con este demonio. Se logra ver cuando está la escena de la estatua. Que él ya lleva esa parte de estar peleando con este demonio. Sí, y como vos decís, Pazuzu de hecho vamos a decir, en la demonología, es uno de los demonios más violentos, porque es de los demonios, es la creencia o es lo que se estudia, que es de los demonios con más poder aquí sobre la tierra, ¿no? Que es un demonio capaz de poseer no solo a la persona que tuvo contacto con él, sino que a personas que estén allegadas a la persona, que es de hecho lo que pasa, ¿no? Porque él por Bluetooth o por conexión inalámbrica empieza a hacer contacto con Regan y con la madre. Al final, sí, por una transmisión ahí, Ujú. infrarrojo posiblemente. Y, y bueno, al final creo que el director le quería dar un punto de vista un poquito más arqueológico, de un demonio más antiguo realmente antes de Cristo. Y tal vez quiere darle esa parte no tan religiosa, que obviamente lleva una parte religiosa, pero algo de mucho más ancestral, un demonio Sí, más ancestral. exacto, porque de hecho Pazuzu, o sea, de la creencia que no solo es un demonio, digamos, de la religión cristiana, sino que es un demonio que cambia el nombre en distintas religiones. Está en la religión musulmana, en el budismo. Y en ese antiguo Mesopotamia que hoy, curiosamente, pues hoy es Irak, Irán, Turquía, Exacto. que Ese era son los que Mesopotamia, es, todo ese terreno que, bueno, eso es después un fue terreno que el abarcaban. reino persa, después fue Irán y también, bueno, Y sí, fue la misma civilización mesopotámica fue teniendo varios cambios, no colapsó inmediatamente, fue teniendo varios cambios. uno de los imperios más poderosos en la historia. Bueno, para que veas todo lo que ha provocado, que al final, años después, siguen hablando de estas religiones y de estas creencias que tenían con el gran Pazuzu. Comenzamos con Chris McNeil, una actriz famosa que vive con su hija de 12 años, Regan, en Georgetown. La relación entre ambas es dulce, pero el hogar es inestable. El padre está ausente y hay tensiones. Comienzan fenómenos extraños, ruidos en el ático y la cama de Regan se mueve y los objetos se caen solos. Al introducirnos la relación que tiene Regan con su madre, con Chris, como dijiste, también se nos da un poco que la madre es una madre cariñosa, claro, pero ¿por qué empiezan a jugar un juego como es la Ouija? Yo entiendo que ellas no eran creyentes, pero aún así creo que, bueno, siempre lo hemos mencionado, y más en esta semana, no es bueno jugar con ese tipo de cosas, aunque no seas creyente, tenés que guardar cierto respeto, que creo que es el primer error que cometen. Yo creo que sí, o sea, independientemente creas o no creas, creo que hay que guardarle respeto a las creencias, pero bueno, ya cada quien. En la relación, pues, es que la madre, al ser actriz, le toca como salir a horarios raros, la hija prácticamente pasa sola, entonces, como en esos tiempos estaban con eso, se popularizó lo de la Ouija, pues tal vez la mamá lo vio como un juego interesante para conectar con la hija, pero bueno, ya vemos que empiezan a pasar estas cosas raras en Regan. Exacto. Y la película trata de demostrar que un hogar no necesariamente tiene que ser un hogar donde haya maltrato para que existan este tipo de cosas. Por eso te digo también que se le puede dar un enfoque más psicológico, más psiquiátrico, porque las cosas que le empiezan a pasar a Regan, si no crees que hayan sido cosas paranormales o demoníacas, también le puedes dar el enfoque de que era una niña perturbada, una niña con traumas, con miedos.
que no creció con su padre. Puede ser incluso que el director haya buscado darle ese simbolismo de que ella iba creciendo en un hogar eh, completamente fragmentado. Y en ese caso, al final, lo amplifica desde un punto de vista de que la niña estaba poseída o de algo más que una niña que no tiene esa fuerza mental por su hogar. Pues es fácil, es una presa fácil para el demonio. Ahora también que la cama empieza a temblar, yo creo que ella no es psicológico, porque imagínate que en tu casa estés y empieza a temblar tu cama. Bueno, ¿Qué haría Tony en esa a situación? mí me pasó cuando en el 2008 que hubo el temblor, yo estaba dormido y mi cama empezó a temblar. No, 2009. 2009 fue. No, eso para mí, yo escuchaba cómo crujían las paredes. Pero al temblar tu cama en ese momento, ¿vos le atribuiste algún No, efecto paranormal? en ese momento realmente no supe qué estaba pasando. Yo fui como Gianluigi Buffon Era un bufón. contra el cabezazo de Borghetti y la chilena de Cristiano Ronaldo. Nunca supe qué estaba pasando. Yo le escuchaba gritos, corran, que no supe qué estaba pasando y hasta que salimos yo después me di cuenta que era un temblor. Nunca había tenido una experiencia de un temblor, era primera vez. Okay, ni había sismos pequeños ni nada. Vamos a ir por partes también, pero te quiero hacer una pregunta, a ver si la puedes responder. ¿Pero te ha pasado algún fenómeno paranormal parecido a algo como...? Yo ahí sí tengo que... No, nunca me ha pasado. O sea, puedo llegar a atribuir ciertas cosas a eventos paranormales, pero yo siempre hay una respuesta. Nunca me ha pasado una situación en la cual no haya una previa al evento. Es decir, si un bote se mueve, había mucho viento. Nunca es como que el bote se empezó a mover de un solo, de manera inesperada. Siempre había algo previo. Mira, yo como que soy muy creyente en este tipo de cosas, te puedo decir que también en la mayoría de casos la explicación más fácil es la explicación real. No hay que buscar como, vaya, no sé, como vos decís, se cae un bote. No necesariamente es porque un demonio dijo, mira, este bote está aquí muy quieto, lo voy a botar. No, o sea, no funciona de esa manera. Igual ya lo habíamos hablado con lo de los Warren, que ellos dijeron de que no todo es demoníaco. O sea, hay cosas que simplemente pasan por, como si es una caja de madera, obviamente va a crujir la madera. Ya está vieja la casa, así que al final no todo tiene que ser atribuido a efectos, a eventos paranormales. Y también cabe recalcar que si vos le das mucha importancia a ese tipo de cosas, si fuera así, si fuera un demonio que te está atormentando, al vos darle la conciencia, también le estás dando poder sobre vos. Y al darle poder sobre vos, le estás dando poder sobre las cosas que te rodean. Por eso es que yo no le paro mucha bola. Siempre que pasa algo, bueno, que a veces me cayó la cortina, pero pues, estaba flojo. ¿Pero estabas solo o estabas solo, con algún amigo? Pero estaba flojo el soporte. Es lo que te digo, o sea, yo al principio sí me asusté, porque estaba solo y de la nada se cayó. Pero cuando fui a ver, los soportes estaban flojos. Entonces, ahí es donde yo digo, siempre, si hubiese estado todo como bien colocado, yo digo, pues, a saber qué pudo haber sido. ¿Pero vos cambiaste los soportes o llamaste a alguien que lo cambiara? No, ahí improvisamos como Art Attack. Nos dio un atacazo artístico. Bueno, acordate que el de Art Attack, que al final que tuvo, pero bueno, prosigamos. Cometió el único problema filosófico. Uno de los pecados que no tienen perdón. Así dice. No vas ni al cielo ni al infierno por ese pecado. El purgatorio, se cree en la religión católica, ¿no? El purgatorio. Regan comienza a comportarse de forma extraña, usa lenguaje vulgar, se vuelve agresiva, su cara cambia. Chris la lleva con varios médicos quienes le hacen exámenes dolorosos, una crítica a la ciencia incapaz de explicar lo sobrenatural. Finalmente, los doctores le sugieren algo fuera de lo médico, un exorcismo. Sí, al principio es atribuido a algún problema médico. Entonces la mamá le dice así como, pero ya que la cama se mueva, bueno, sí, de repente ahí puede ser ya algo más paranormal. Le digo, ahí ya puede ser, y le sugieren el exorcismo. Porque al principio sí que habla con voces raras y todo eso. El psiquiatra creo que era, le dice como, esas cosas pasan en los niños cuando están pequeños, la pubertad. Que de hecho le dicen que es un problema en el óvulo frontal. Ajá. Que es hasta cierto punto común. Y que se puede curar con cirugía. El problema, bueno, aquí es donde yo veo es que ella hablaba en idiomas que ella no conocía ni había leído nada de eso. Ya ahí sí era... Pero de repente puede atribuir a que algún libro agarró y empezó a hablar de esta manera. O sea que la mamá les dice que ya la cama que mueva las cosas con la mente, yo creo que ya no
no es normal. Entonces ahí es donde le sugieren que puede ser algo paranormal. Ahora, si extrapolamos el caso del exorcista aquí a Honduras, a Latinoamérica, yo creo que una niña que empiece a hablar en idioma vulgar, que sea malcriada con la mamá, Ahí, ¿cómo crees que lo resolvería una mamá latina inc- tradicional? ahí la pone, vaya, incate en maíz. Ahí la pone en maíz o en Con chapas. sal. No, de sal se la pone el hermano para que la... No, pero en el se caso de ella la- que no tenía hermano. Ah, no, tiene que ponerla en maíz. O sea, Para que le básicamente, pase un poquito el berrinche. básicamente en Estados Unidos eso se resuelve yendo al psiquiatra, un exorcismo. Aquí en Latinoamérica, una vergueada y se te quita la posesión. Si es que al final lo mismo pasa que en Estados Unidos pues, los demonios que te poseen o cosas así son más sofisticados, se podría Sí. decir, que los que ahora te aparecen aquí en Latinoamérica. No. O los que cuentan las leyendas. Pues, no que, Aquí en Latinoamérica hay otros demonios también, no solo los demonios sobrenaturales. sí, al final, pues volviendo a esa parte, yo creo que con unos fajazoterapia, creo que lo hubieran solucionado el problema ahí de Reagan. Sí, porque esta escena donde Reagan agarra un crucifijo y empieza a hacer, vamos a decir, señas obscenas, exigiendo que le practiquen el arte del amor. Ajá, es que empieza con eso Esa escena, ya desde ahí, esa es la primera escena fuerte de la película, donde vos decís, esta película es heavy. Va por otro lado, sí. Porque se ve que empieza a querer llamar la atención, que hace sus necesidades en la sala mientras está con los amigos de la mamá. Y ya después con esta actitud de que quiere una actividad. Una felación. No, una felación, no. Ella quería. se hace una autofelación con Ella quería una felación. Sí, entonces sí, ya los tintes de la película van tomando algo, porque algo de fuerza. Cuando ella está teniendo estos ataques, que de hecho en una de las curiosidades de la película es donde ella está moviéndose de arriba hacia abajo en la cama. De hecho, la actriz Linda Blair tuvo una luxación de una de sus vértebras en esa escena. Sí, pues son de las cosas que acarrean la película de este misticismo que tuvo la película, de varios problemas. Pero incluso creo que en estas escenas algunas escenas cambian a Linda Blair y ponen no recuerdo el nombre, pero una actriz que también ayudaba a hacer estas partes. No eran peligrosas, pero tal vez que como era niña, Linda Blair era una niña realmente en ese tiempo, pues había que tener cierto cuidado. Hay que tener cierto cuidado con cosas que podían salir de lo permitido para actrices jóvenes. Yo diría que usemos la palabra mejor adolescente, porque si usas tanto la palabra niña, creo que la gente puede sacarnos de contexto. Así que prosigamos. Adolescente. Conocemos al padre Demian Carras, un sacerdote jesuita y psiquiatra que atraviesa una crisis de fe tras la muerte de su madre. Chris lo busca desesperada. Él duda al principio, pensando que Reagan podría estar mentalmente enferma, pero termina convencido de que algo demoníaco ocurre. Aquí se nos presenta, creo que al verdadero héroe de la película, al padre Carras. Que realmente él es un poco escéptico porque para empezar él nunca había hecho un exorcismo. Y cuando él va a evaluar a Reagan, vemos en la película que él empieza a hablar con Reagan y le pregunta cuál es el segundo nombre de mi mamá, porque Reagan, bueno, el demonio que tiene poseído a Reagan quiere como confrontarlo. Entonces él, en una de las pruebas que hace, él saca agua y le dice que es agua bendita y se lo empieza a tirar. Y Reagan empieza a decir, it burns, it burns. Es que yo lo vi en inglés, no lo vi en español. No sé cómo lo dice en español. Quema, quema. No sé. Me duele, me arde. Exacto. Entonces, cuando él le tira el agua y ve que a ella le duele mucho, él sale de la habitación y la mamá le pregunta, entonces, ¿aplica para un exorcismo? Y algo que a él lo pone a dudar bastante es que él le dice, esta no era agua bendita, era agua normal. Entonces, ahí entra como un poco de confusión, porque si realmente ella estuviera poseída, esa agua normal no tuvo que haberle hecho daño. Entonces, por eso también aquí el enfoque de la película de darle como ese toque de, ¿realmente Reagan estaba poseída o tenía esquizofrenia, como le había dicho el psiquiatra? Sí, a lo largo de la película es lo que te digo, se van dando estos recursos o tintes de está o no está poseída, pero parte del director de jugar con uno de esa parte de decir, ¿era esquizofrénica o al final realmente está poseída? Ya queda, obviamente por los efectos y todo lo que sea en la película, se entiende que sí hay un exorcismo, pero también te deja al hecho de pensar, puede ser que realmente lo quisieron ver desde un punto de vista psiquiátrico y lo pusieron un poquito magnificado nada más.
Porque sí, al final, pues el padre Carras se convence y es donde llama al padre Merrin. Exacto. Y él, al escuchar las grabaciones, porque él grabó como ella cambiaba de voz, él le enseña la cinta a un amigo del que también es sacerdote, y ahí es donde ellos escuchan la voz de Regan, que habla como en latín y también menciona el segundo nombre de la mamá de Carras. Entonces ahí donde él se convence de que esa información ella no la pudo haber sabido. Porque de hecho le pregunta a la mamá, ella sabía que yo venía, ella sabía algo de mí, y ella le dice no, nada. Entonces es ahí donde él decide buscar al padre Merrin. Y en esos tiempos que no existía internet, No, ChatGPT, Javi, como no. para buscar quién es el padre Carras. No sé qué es ChatGPT, la verdad. No conoces esa No. herramienta. Y vuelve la batalla final. Bueno, todavía no, pero vuelven a pelear estos dos contrincantes que llevaban tiempo peleando. El padre Merrin contra Pazuzu. Aquí es donde entra en escena el padre Merrin, el mismo del prólogo. Ambos sacerdotes realizan el ritual del exorcismo. Regan, poseída por Pazuzu, insulta, se burla, habla en lenguas y muestra una fuerza sobrehumana. Merrin sufre un ataque al corazón durante el proceso. En un momento de desesperación, Carras reta al demonio y le grita: "Entra en mí". El demonio lo posee, pero Carras se levanta por la ventana, sacrificándose para salvar a Regan. Bueno, aquí de una manera un poco más breve o resumida de lo que es la parte del exorcismo, pero aquí creo que es donde empiezan a ver los efectos especiales, ¿verdad? Que hay de todo. Cuando, No, bueno, ya había girado la cabeza. Para la época, los efectos especiales, esos que eran efectos prácticos, buenísimos, porque de hecho el movimiento de cabeza de Regan fue hecho por un animatrónico. Sí, por un muñeco. y el animatrónico, dato curioso es que lo anduvieron en el carro, lo anduvieron paseando un buen tiempo, ahí como para ver cómo reaccionaba Para la que se gente. oree. Ajá. Para que agarre así como Alexa, como la Alexa que trajimos. Hay que dejarla conectada un ratito para que reviva. Esa Alexa es un fracaso, no funcionó nunca. ¿Será que nosotros no la entendemos? ¿O será que Andrés no compró algo bueno? Pero André viene y dice, déjala que cargue un ratito porque llevaba tiempo desconectada, como que estaba en un letargo. Como que venía... Mira, cuando alguien te diga, mira, este aparato funciona, pero déjalo que cargue un rato para que encienda. Porque llevaba tiempo sin estar... Es porque ese aparato no funciona. Simple y sencillamente no sirve. Bueno, pero bueno, volviendo a los efectos, pues en aquel tiempo los efectos sí daban esa incomodidad. Daban esa incomodidad que al final la película es de miedo. Es cierto que no todas dan miedo como tal, pero sí te generan una incomodidad, o te generan estrés o asco. Te dan esa parte donde vos no sabes que, o te dejan pensando en esas escenas, como por ejemplo la del vómito, cuando le vomita al padre Merrin. Otro dato curioso del padre Merrin es que era el padre viejito, pero el actor realmente tenía como 40, 35 años, y realmente siempre fue el padre viejito. Hoy sí está viejito. Hoy sí debería... hoy sí la podría hacer y no necesitaría maquillaje. No que necesitara maquillaje. Entonces, pero mucha gente creyó, o sea, fue tan bueno el maquillaje que sí creyeron que él estaba viejo, que era un actor viejo. Porque el otro fue que los actores que tomaron ahí no eran reconocidos. Ninguno era reconocido, lo cual le dio un poquito más de realismo a la película. Porque al ver actores conocidos, vos te da un poquito de sesgo de decir, este está el actor, y con esto se podría llegar a tomar como un documental. Exacto. Y de hecho, bueno, la escena del exorcismo, que es de mis escenas favoritas, ahí te das cuenta como, bueno, en uno de los diálogos también más icónicos de la película, donde dicen, "The power of Christ compels you", y lo repiten a cada rato. Si puedes ponerlo ahí, André, por favor. It's the power of Christ that compels you. The power of Christ 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 compels you. He brought you low by his blood-stained cross. Porque es una de las mejores escenas de la película. Porque realmente
te envuelven en esta aura y en este ambiente de que ellos están luchando contra un ente demoníaco. De que están haciendo el exorcismo. Y en muchas flash ponen a Pazuzu. En la película no se da directamente ahí, pero en varios sí ponen la cara así como de manera sutil. Me encanta ese recurso que es subliminal, de poner la cara de Pazuzu, pero dura que 3, 4 centésimas de segundo. Realmente, rápido. Si no estás pendiente, no lo percibís, pero si estás pendiente, sí te impacta un poco a vos como espectador. Como espectador. Y en ese tiempo que pues tocaba ir a verla al cine, pues estabas como bien concentrado y podía llegarte a sacar un susto. Al final el padre Carras pues se sacrifica. En el acto más noble, creo yo, de la historia de las películas de terror, porque él decide sacrificar su vida por una niña que él no tenía relación con ella, pero creo que lo hace como una cierta forma de compensar que él se sentía mal hijo con su mamá por haberla abandonado. Y la parte donde tenía la crisis de fe, tal vez volver a reconfortar esa parte de que estaba perdido, ya realmente había perdido mucho de lo que era su esencia y la niña tenía más por qué vivir que lo que él había vivido. Y le dan un buen cierre de personaje, digamos, al arco del padre Carras, porque cuando él está en el piso ya ensangrentado, que él no puede ni hablar, su amigo, el otro sacerdote, le hace como una confesión y le dice: aceptas a Cristo como tu Salvador, te arrepientes de tus pecados, y él solo mueve las manos como señal de afirmación a lo que decía. La verdad es que es un cierre hermoso. Aunque a mí me causa gracia porque se tira por la ventana. Yo creo que Pazuzu, que hemos visto que se transfiere de persona a persona de manera sí, o sea, yo creo que espiritual. Pazuzu yo creo que pensó, lo que iba en el aire se tiró se salió de Carras. Cuando Pazuzu lo veía corriendo dijo: mierda, me morí. ya no sé qué hacer. ¡Qué mierda! Hubiera sellado la ventana. Ya estuvo. O sea, es un recurso, ¿cómo es? Pequeño pero indestructible, lo que utilizó el padre Carras. Se tiró con él y ahí murieron los dos. No, y fue mule rodada, ¿va? O sea, fue buena caída. Fue buena caída. Después creo que eso mismo lo utilizan en una película que es Denzel Washington, que también es de que un demonio, ya no sé si es Pazuzu también, el que utilizan en esa película, que se pasa de persona a persona, pero en este caso es por el contacto. Ahí sí trataron de salvarlo en el aspecto de que si te tirabas o algo, el demonio no se podía pasar a otra persona si estaba muy largo. Y pues al final el exorcismo creo que sí fue una de las escenas más icónicas. Bueno, yo un buen tiempo que nunca la pude ver esa película. Es fuerte porque ves todas las reacciones de Regan, los efectos, que en este caso que eran prácticos. Los efectos al principio la querían hacer como ver vieja al principio, como que había demacrado, pero no generó tanto impacto. Y al final terminaron con esto de las heridas y todo esto y terminó funcionando bastante bien. Regan se recupera, aparentemente sin recuerdos del suceso. Chris y su hija dejan la casa. El padre Dyer, amigo de Carras, los despide, tomando su crucifijo como símbolo de esperanza. La cámara se aleja del lugar, dejando la sensación de que el mal puede regresar en cualquier momento. Bueno, y hablar del cierre, la mamá le comenta, de hecho, al sacerdote, al que le hizo la confesión al padre Carras, que Regan no recuerda nada de lo que pasó. Entonces, es aquí también donde te dan atisbos o señales de que Regan a lo mejor tuvo un brote esquizofrénico, por eso no recordaba nada. Pero Regan ahí parecía Jean Grey. Toda la casa levantó todo el relajo que hizo. Pero bueno, puede ser un recurso, ¿verdad? De dar esta sensación de que había algo paranormal, pero puede ser que al no recordarse puede haber tenido un brote psicótico. Y te da cierta paz, porque creo que si vos vivirías un episodio así, de posesión demoníaca, digamos, yo creo que lo mejor es no recordarlo. A lo mejor, ella dice que Regan no recuerda nada, pero yo creo que puede ser también un recuerdo reprimido en la memoria de ella. Algo que me parece curioso cuando en las películas que siempre que hay exorcismo están todas quebradas, sangradas, y aruñadas y todo. Y cuando se le sale el demonio ya están curadas. O sea, sí, no creo que sea así en la vida real, porque una fractura no creo que te recupere. Si en el caso hubiese un exorcismo real y te fracturas o algo, vas a fracturar. Incluso podrías recuperarte si el ente o el espíritu te ayuda a recuperarte, porque ocupa el bien de tu cuerpo para poder moverse. Pero una vez salga de ahí vas a estar quebrado y como hayas quedado, supongo yo. Pero en esa parte donde da vuelta la cabeza seguramente hay una decapitación interna, muy probablemente. Yo creo que nadie podría sobrevivir dar vuelta a la cabeza a 180 grados. ¿no? Como los búhos. Bueno, pero los búhos no la dan 180. La mueven bastante. Pero entonces aquí ya entramos en el segmento que creo que es de lo que más me apasiona del exorcista,
Ahora vamos a hablar del caso real. En el que fue inspirado la película, bueno, el libro de William Blatty, que fue raro que no dirigió la primera, sí dirigió la tercera, pero pues No, en la primera sí se él involucró. no dirigió la primera, pero sí Sí, escribió el guión se involucró y fue el bastante. productor. Y él había buscado a Friendly para hacerla porque había una que se llamaba Contacto francés, creo, que había hecho él. Sí, The French Contact. Entonces le gustó bastante el trabajo, pero pues después, obviamente, como dijimos, se da a entender como que puede seguir el mal, porque al final no era algo como que solamente de repente eliminaron en ese momento, pero es algo que lleva años ahí. Y pues por eso se hace la segunda y la tercera, que no tuvieron el mismo recibimiento, pero pues están ahí la trilogía. Y así hizo el remake, eso sí que la última horrible. Entonces vamos a ver en qué fue inspirado todo esto. El caso real ocurrió en 1949 en Maryland y Missouri. El poseído era un adolescente de 13 años apodado Roland Doe, quien más adelante nos daríamos cuenta que su verdadero nombre era Robbie Mannheim. Todo comenzó después de la muerte de su tía Harriet, quien lo había introducido al uso del tablero Ouija. Después de la muerte de su tía, la familia comenzó a notar ruidos extraños, objetos que se movían solos, arañazos en las paredes y el colchón de Robbie vibraba por las noches. Cuando estos intentaban rezar, el muchacho gritaba, insultaba en latín, su cuerpo mostraba marcas como palabras o símbolos que aparecían en su piel. En San Luis, varios sacerdotes jesuitas, entre ellos el padre William Bowden y el padre Walter Halloran, realizaron más de 30 sesiones de exorcismo. Durante estas sesiones se reportaron fenómenos como el chico hablando en voces múltiples y en idiomas que no conocía, una fuerza física normal, camas que se movían solas, objetos lanzados sin explicación. En la última sesión, según los registros, el niño gritó: «Satán, soy San Miguel, te ordeno que abandones este cuerpo ahora». Después de eso se calmó y los sacerdotes afirmaron que el demonio había sido expulsado. Uno de los primeros sucesos que ocurrió en el set de la casa de los McNeil, un incendio repentino destruyó casi por completo el escenario, excepto la habitación de Regan, la del exorcismo. El director William Friedkin dijo que no había una explicación lógica. El fuego comenzó por un corto eléctrico, pero el resto del set ardió sin razón aparente. Esto atrasó la producción más de 6 semanas y muchos del equipo dijeron que el demonio no quería que la película se hiciera. Varios miembros del elenco y personas cercanas a la producción murieron durante o poco después del rodaje. Jack McGowan, que interpretó a Brooke Dennings, el director que muere al caer por la ventana, murió de gripe poco después de terminar sus escenas. Vasiliki Maliaros, que interpretó a la madre del padre Karras, murió antes de que se estrenara la película. En total, se encuentran 9 muertes relacionadas de alguna forma con el equipo y los familiares cercanos. Friedkin más tarde admitió que eso alimentó el mito de la maldición. Helen Burstyn, Chris McNeil, sufrió una lesión real cuando Regan, Linda Blair, la empujó violentamente durante una escena. El grito que se oye en la película es real. Linda Blair también se lesionó la espalda durante las escenas con los arneses que la hacían levitar. Algunos técnicos reportaron corrientes frías repentinas y fallas técnicas justo cuando grababan las escenas del exorcismo. En la edición final, el diseñador de sonido usó grabaciones de animales, cerdos chillando, abejas, rugidos, mezcladas con voces humanas para crear la voz demoníaca. Pero varios técnicos afirmaron que escucharon susurros y sonidos extraños que no estaban en la cinta original. También hubo reportes del equipo que se apagaban solos o grabaciones que se borraban sin explicación. Durante el estreno en Roma, un rayo cayó sobre una iglesia frente al cine donde se proyectaba la película, destruyendo una de las cruces. En otras ciudades se reportaron personas desmayadas, vomitando, saliendo del cine en pánico. Algunos cines contrataron paramédicos para estar presentes durante las funciones. Incluso hubo sacerdotes que bendecían las salas antes de proyectarlas. William Friedkin pidió consejo a sacerdotes reales antes y durante el rodaje y mandó a bendecir el set más de una vez. Pese a no creer en lo paranormal, admitió que pasaban cosas demasiado raras para ignorarlas. Uno de los asesores técnicos era un sacerdote jesuita que realizó un exorcismo real en esa época y que también participó en la película.
el padre William O'Malley, quien interpreta al padre Dyer. Años después, Linda Blair dijo que la gente realmente le temía e insultaba en la calle creyendo que estaba maldita. El propio Friedkin afirmó que el rodaje lo dejó marcado psicológicamente. Durante el relanzamiento en el 2000, la versión del director, varios reportes volvieron a circular de gente desmayándose en los cines, igual que en los 70. Ahora que ya tenemos contexto de todos estos sucesos paranormales que rodearon la película, también hay que decir, hay un poco de fantasía, pero también hay mucha realidad. ¿Qué pensás? ¿Crees que es casualidad? Bueno, el director dijo que él no creía en estas cosas, pero pasaban de una manera muy irracional. Es decir, el cortocircuito está bien, dijo, pero que todo el set haya incendiado, eso es lo raro. Aún así, él no creyó, pero pues puede ser que alguien que no creyente llevara a un padre para que estuviera bendiciendo el set constantemente. Yo siempre he sido más de casualidad, pero dados los hechos puede ser que la película sí tuviera algún, o bueno, el rodaje de la película tuviera acarrear algún mal. Pero bueno, yo me voy a quedar con que puede haber sido casualidad. Habría que ver también verdaderamente los detalles que pasaron, pero también esto le dio un sensacionalismo a la película que le dio bastante publicidad y le dio un mejor, hizo que la película fuera más taquillera. Sí, la película es legendaria, de hecho, por tantas cosas que pasaron alrededor. Y yo te diría que como un creyente, yo creo que todo realmente pasó porque ellos estaban tratando con cosas con las que no tenían que tratar, básicamente. Creo que esa sería mi conclusión. Si ustedes no crean o no crean en este tipo de cosas, les diría que no se metan mucho a este mundillo de lo paranormal. Sí, al final, si realmente no crees en eso, igual, ¿para qué jugar con algo que no crees? Algo que no existe para vos, no tiene ningún sentido hacerlo, pero pues ya cada quien, porque hay gente que le gusta esto, la curiosidad de ver qué puede pasar. ¿Vos sos curioso? Jorge el curioso. No, yo realmente no soy nada curioso con este tipo de cosas. Siento que no se me ha perdido absolutamente nada, por lo cual no me gusta eso de que vamos a un cementerio, que vamos a jugar esto porque a lo bien... No, o sea, no. Lo del cementerio es porque una de mis ideas para este capítulo del Exorcista era grabar el episodio en un cementerio. Pero el muchacho no quiso. Eso era una posibilidad, sí se podía hacer. Pero el problema es que igual, o sea, ya hablando de eso era por un propósito. Claro, el propósito es entretener. Correcto. Pero ya el hecho de que vos estés a las 12 de la noche con tus amigos y vamos a un cementerio, ¿qué necesidad? O sea, incluso ahí puede pasar los vivos, son los que te puede llegar a pasar aquí en estos países. O sea, vas a aparecer y ahí sí te vas a volver un fantasma. Completamente. O sea, no tengo esa curiosidad por ese mundo, por ese mundillo oculto. Entonces, ¿Vos sí? No, a mí me gusta bastante este tipo de cosas, pero siempre tratarlas desde el respeto. Y ya vamos a pasar a la sección favorita del vulgo. Bueno, preséntala vos. Paralelismos cinematográficos. Y hoy se viene una historia basada en la vida real. Bueno, aquí realmente queda cuestión de cada quien, desde la perspectiva de cada persona que nos esté escuchando, si elige creer o no. Pero esto es algo que me pasó. Yo creo. Ok, mira, una vez estaba con mi hermano. Saludos, espero que no escuche esto porque me va a decir por qué estás aquí contando mis historias, rompiendo mi intimidad. Pero realmente para que vean lo comprometido que estoy con esta película y con este caso. A ambos, a mi hermano y a mí, nos gustan las cosas de terror. Hace muchos años pasamos por este episodio. Yo creo que vos ya lo escuchaste, pero igual voy a tratar de narrarlo de una forma muy cinematográfica. La cuestión es que mi hermano llega, era tarde, no sé, eran como la 1 o 2 de la mañana, toca la puerta de mi cuarto y me dice, fíjate que yo ya estaba durmiendo y el control del tele y mi caja, porque teníamos una caja que era la que iba conectada al tele, los tiraron con fuerza al piso. Entonces, bueno, mi reacción fue como, ok, o sea, a lo mejor fue imaginación tuya, a pesar de que mi mente era, hay un demonio, pero porque soy creyente, pero en ese momento era como para tranquilizarlo, mira, yo creo que es imaginación, no te preocupes. Entonces fui al cuarto de él, estuvimos platicando, cuando él ya le dio sueño, dijo, no, ya voy a dormir, ya estoy más tranquilo, que no sé. Dale pues. Agarré los controles yo, los puse encima de un gavetero y me fui. Y ya cuando me iba a ir y me dice, apágame la luz, que no sé qué, y apago la luz. Antes de apagarla,
el tele se enciende. Entonces yo dije, bueno, seguro estaba programado. Lo que ocurrió inmediatamente es que los controles los volvieron a tirar al piso. Y cuando los tiraron al piso, mi hermano y yo, ahí sí le evitamos, mira. Salimos corriendo del cuarto. Ya estábamos adultos, realmente ya éramos mayores de edad. Pero nuestra reacción era como, oíme, ¿qué acaba de pasar? Y se fueron al cuarto de su mamá. No. Decime, por favor, que fueron al cuarto de mamá. Nosotros nos vemos y decimos, ¿será que le decimos a mi mamá? O sea, ya teníamos, no sé, 20 y tantos creo que teníamos. Y era como, ¿qué hacemos? O sea, le decimos a mi mamá, no, imagínate el miedo. Y eso fue algo que a nosotros nos marcó hasta cierto punto, porque sí fue un episodio donde dijimos, ¿sabes qué? O sea, tenemos que empezar a tratar este tipo de cosas con más respeto. A lo mejor nuestra misma pasión, el mismo gusto que le tenemos a estas cosas paranormales, nos está llevando a, vamos a decir, a un lado en el que no queremos estar, donde ya estamos como inmiscuyéndonos de tal manera que está siendo parte de nosotros. Y sí, realmente fue un susto heavy el que nos llevamos. Entonces, no sé, como les digo, pueden creer o no, pero es una de las cosas más paranormales, entre comillas, que me han pasado. Es buena historia. Pero como decimos, es decidir creer o no, porque al final es eso. Porque siempre he dicho que da la casualidad, eso es otra cosa que siempre me he cuestionado, da la casualidad que siempre que ocurre un efecto paranormal no hay nada que lo grabe. O sea, algo que realmente vos digas, ¿cómo pudo haber pasado? Que caiga algo, pudo haber sido el viento, alguna cosa que se mueva. Es cierto, hay escenas que se ven, pero no se sabe. Son cámaras que pudiste haberlo colocado, ¿no? Pero cuando uno cuenta algo, la cámara te falla. La cámara aquí, el celular no está. Entonces, por eso es difícil creer, pero pues para los que son creyentes pueden saber que la historia puede tener algo, puede ser real. En mi caso, pues, como te digo, yo bueno, aquí en el set pasó una cosa, no sé si te acordás que nos tomaron fotos, o sea, ese tiempo no estábamos con Andrés. Ese fue en el set antiguo. Ajá, en el set antiguo, en ese tiempo no estábamos con el gran Andrés y nosotros estábamos arreglando unas cosas. Y entonces yo andaba buscando las imágenes, no las encontraba porque las primeras imágenes que estaban enfrente eran imágenes de nosotros arreglando el set. Uh-huh. De espaldas se nos tomó fotos de la nada. Sí. Ahora, aquí es donde yo digo, todo puede llegar a tener una explicación. Yo digo, son teléfonos modernos que de repente cuando captan la cara o cuando escuchan alguna... Tu teléfono no es tan moderno. No, sí, era como del 2000. Es un iPhone 10, dice. No, era, bueno, pero mínimo 2022 el teléfono, no era más abajo de eso. Y al final esos teléfonos con algún comando, alguna cara o algo que logre tomar, pues puede tomar la foto automáticamente. Ahora, el evento fue bastante raro porque yo inmediatamente yo digo, estas fotos en qué momento las tomamos. Yo creo que ahí voy a ver si encuentro las fotos. Tienen que estar ahí para que las pongan. Igual no se ve nada fuera de lo común, simplemente que nos grabaron o nos tomaron fotos mientras estábamos arreglando el set. De espalda, estábamos de espalda. Bueno, sí. Pasa que si les enseñamos la gente puede decir, le pusieron temporizador. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero es completamente verdad que esas fotos aparecieron de la nada, completamente. Así que la decisión está en ustedes, si creer o no creer. Ya que llegamos al final del capítulo, como reflexión final, no se tomen tan en serio las cosas. Es bueno tomarse de este tipo de cosas con un poco, vamos a decir, de humor, pero sin llegar al punto de irrespetar. Y bueno, ya llegamos al final de la semana de Halloween. Hoy es Halloween, de hecho. Así que es el día perfecto para hombres disfrazarse de anime, de pichingos de la infancia. Y para mujeres que se vistan de putas. Así que muchachos, un gusto por haber estado con nosotros. Un gusto por haber estado con nosotros. Espero que nos den cariño. Espero que nos den cariño, que nos den likes. De doctoras. Y por favor suscríbanse. Se pueden vestir de doctoras, de enfermeras, pero de eso no. Eso no es de brujas. No, pues claro, pero es que estamos hablando, es enfermera puta, bruja puta, o sea, no se pueden vestir ahora, de enfermeras normales, no. Aquí eso es prohibido. Me gustaría que hubiera una mujer para que pudiera debatir esta parte, pero es cierto, muchos de los disfraces tienden a ser... Ves, aquí si Andrés me puede poner, este es el disfraz clásico de una mujer de Halloween. Vampiro, o sea, cualquier versión que ponga vampiro. Y ahora, este es un disfraz común de un hombre en Halloween. Los hombres, o sea, nos ponemos el disfraz de Goku o nos pintamos la cara de Piccolo. Pero bueno, disfrácense de lo que ustedes gusten. Disfruten ustedes. Claro, eso es de disfrutar este tiempo. Y recuerden, es show. Esto es show. Si llegaron hasta este punto del capítulo y escucharon mi comentario, es porque están comprometidos con el proyecto. Así que, por favor, like, suscríbanse.
Háganlo por el buen padre Tony, que lo van a sacar de la parroquia por El estar haciendo este video. Crimen del Padre Amaro. Una buena película por ver también. Sí, hay que... ¿Cómo decimos siempre, Tony? Bueno, desde estos tugurios para el mundo, adiós.